no se puede hacer una convertibilidad en la Argentina? Mira, pues primero tenés que lograr resolver las cuestiones de fondo. Digo, no es magia. La convertibilidad llegó después de que Menem hizo acuerdos estructurales y tuvo un apoyo político fenomenal. Sí. Lo podés hacer si tenés esas condiciones. Pero evidentemente, yo no sé cómo se baja la inflación y por lo visto los políticos tampoco saben. Ahora, ¿es mejor una política de shock y empezar de cero o empezar? Porque evidentemente lo que es gradual, muchos resultados nos está dando. Tenemos de a 100% de inflación al año. Sí, bueno, pero no, hoy decís que estás haciendo algo gradual, pero la verdad que no estás haciendo prácticamente nada. Pero Entonces, ni hoy, ni hace 4 años. los planes de estabilización, después podemos analizar qué plan de estabilización va a encontrar la Argentina. Tienen dos patas. Una pata siempre es el ajuste fiscal, Sí. bajar el déficit. Está bien, pará. Vamos a explicarle, tratemos de entender todo fácil. ¿Ajuste fiscal qué es? Ahí voy. Ajuste fiscal ¿Me subí los impuestos? puede ser subir los impuestos a algunos sectores y fundamentalmente recortar el gasto. Y cuando estás en recortar el gasto, tocas intereses de distintos sectores. Y ahí tenés que negociar. Entonces, por eso el ajuste fiscal exige algún nivel de acuerdo. Bueno, ¿yo puedo recortar el gasto? Sí, podés. Hoy hay un nivel de ineficiencia, podés, lo que plantea en un extremo Macri, dice, bueno, algunas empresas del Estado hoy que estén en manos del sector privado. Por ejemplo. Aerolíneas, por ejemplo, Río Turbio, y entre medio tenés millones de casos de presupuestos más chicos que hoy se están manejando de una manera, la televisión Río Turbio se pública. hizo conocida esta semana por números muy fuertes. Bueno, entonces, en cuanto a nivel de gasto. ahí tenés decisiones políticas. Otras más estructurales, ¿qué haces con los planes sociales? ¿Qué haces con las jubilaciones? Pero vamos por partes. Sí, Recortar el gasto. sí. Voy hacia el sector público. ¿Qué hago? ¿Despido gente? ¿Con una Argentina como está, con el 40% de pobreza? No, ¿Despido gente? no necesariamente. Lo que también tenés, yo creo que antes de despedir, tenés que igualar los incentivos. Hay gente en el sector público que cobra y no trabaja, cobra y no es eficiente, cobra y trabaja para la política, ¿no? Entonces, Está bien. ¿Y por qué hasta ahora no lo hicieron? bueno, porque no hay voluntad política de hacerlo. Y hay un pensamiento de que hay margen. Digo, ya la verdad que el margen, creo que en los próximos meses ya nos vamos a dar cuenta que el margen y el abismo está a la vuelta de la esquina. El gasto de la política, ¿no? Aparte en sí de estructuras elefantiásicas. Sí, digo, hay una parte, eso es la primera capa. Hay que ir mucho más profundo y por eso se necesita un mínimo de acuerdo. Digo, esto pasó en todas las economías que bajaron el déficit de manera estructural, desde España, o los niveles de inflación en España en los 70, Israel en los 80, también Brasil en los 90, digo, todo requiere un nivel de ajuste y para eso es necesario cierto acuerdo, un nivel profundo de acuerdo político. Ahora, Te planteo una pata, la otra, la liberalización del comercio. Hoy la transferencia de riqueza que hay de los exportadores a los importadores es insostenible. Este nivel, y sabemos que en el medio pasan... ¿Qué significa transferencia? De riqueza, que un sector se esfuerza para ganar mercados en el exterior y lo hace un tipo de cambio de 200, supongamos que no discutimos las retenciones y todo lo que hay detrás. Y otro sector importa a 200, hay algunos eslabones de la cadena que mantienen esos precios de cara al consumidor, pero otros se lo apropian y lo venden a un tipo de cambio. Eso porque tenés distintos tipos de cambio. Bueno, pero... ¿Vos podrías en la Argentina liberar el tipo de cambio, unificarlo? De un día para el otro no, pero y depende para qué. Para las operaciones... No, pero ya si me estás preguntando para qué, quiere decir que no vas a un tipo de cambio, vas a cambio desdoblado. Bueno, sí. Lamentablemente tenés que hacer una transición. Comercialmente tenés que moverlo más lento que... O sea que lo que hizo Macri en su primer gobierno no lo podrías hacer hoy. Sí, no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque hoy
no tenés el apoyo y el financiamiento externo, la capacidad de endeudamiento que tenía la Argentina en aquel momento. Entonces, esos dólares financieros que estaban disponibles para compensar el déficit en la economía, en el comercio, exportaciones e importaciones de bienes, hoy no lo tenés. Entonces, tenés que ir a un régimen un poco más crudo y tampoco tenés, o tenías en ese momento, los niveles de inflación que tenés ahora. Bueno, antes tenía... sobre eso, sí, perdón. Muchos especialistas nos dicen un régimen de shock para bajar la inflación es muy costoso. Ahora, con segundo año con inflación del 100%, ¿tenemos tiempo para esperar una solución gradual que quizás tarde 10 años en bajar la inflación? No, ¿O ya no hay tiempo? La inflación va a tardar en bajarse en la Argentina, hay que pensar en 4 o 5 años. Recordemos cuando alguien propuso bajar la inflación de un día para el otro, nos quedamos a mitad de camino y fue mucho peor. Tampoco... con la convertibilidad la bajaste en un año. Bueno, está bien, pero había un acuerdo político, había, digamos, te desprendiste de una serie de empresas. Era una visión mucho más, más profunda. Esto es lo que yo no puedo creer. ¿Cómo los dirigentes políticos no se dan cuenta del caos en que han llevado la Argentina y no se sientan y dicen, muchachos, hagan un acuerdo? La discusión, yo creo que con matices, todos tienen claro lo que hay que hacer. Es como si te digo, claro, tenés que empezar a hacer... Pero entonces debería haber una cosa. Si todos tienen claro, pónganse de acuerdo entre todos, no importa quién gane, apoyen. No lo van a hacer. Bueno, yo tengo la ilusión, más la racionalidad de que... La ilusión es que el acuerdo llegue antes de que los costos sean demasiado elevados, antes del abismo. ¿Sí? La Argentina... La dirigencia política se caracteriza por tomar decisiones. Ahí lo van a hacer porque se quedan sin el negocio. Exactamente. Claro. Bueno, si no llega por las buenas, va a llegar por las malas. ¿Dónde está el abismo? Pues siempre es como que el abismo lo vas corriendo un poquitito más. Y los políticos mismos, capaz no lo vemos nunca el abismo. El abismo capaz que está entre un mes o un mes antes, un mes después de la... Bueno, ahí voy. Ya después de las como 5 elecciones. abismos, eso digo, ¿entendés? De las elecciones. No, pero está sobre una base corriendo, sobre una base de 6% de inflación mensual. Imagínate imagínense un julio del año pasado. ¿Recuerdan lo que pasó en julio del año pasado? Renunció Guzmán, no había anclaje, el mismo frente político discutiendo, Batakis asume, dice que va a hacer ajuste, nadie le cree, tiene que poner a Massa, aunque no querían, tienen que negociar con Massa para que Massa se haga cargo y tratar de bajar la inflación de expectativa de 10% mensual. ¿Qué logró? Estabilizar en 6. Mucho poco, después lo discutimos. Ahora, en mediados de este año se va a reproducir ese escenario. Y lo que la oposición, yo creo, la negociación de fondo es entre la oposición y Massa por cómo se distribuyen los costos del ajuste. ¿Recordás la conversación o las negociaciones que tuvo Macri con Alberto Fernández? ¿Sí? En lados opuestos, si se quiere, de lo que se espera que pase en algunos meses, donde Alberto Fernández en algún momento decía, bueno, esta economía es insostenible, el tipo de cambio es demasiado bajo. Sí. Eso habían pasado las PASO ya. Ya habían pasado las PASO, se había dado el salto de tipo de cambio y en algún momento Alberto Fernández empezó a decir, bueno, pará, el tipo de cambio está bien. Vos lo que estás diciendo es, van a llegar las PASO y entre las PASO y el próximo gobierno va a haber un periodo donde se pueda reproducir lo que se vio en el 2015, a mí me parece en el 2019. En el 2019 más lo que se vio en julio del año pasado, que hay una cuestión básica, que hay una cantidad de pesos en ebullición en la economía que hoy están contenidos, pero cuando cambian las expectativas, si la oposición, siguiendo con el comunicado que ya planteó la oposición, que dijo, esta deuda, si no se empieza a corregir el déficit y se sigue financiando con deuda, esta deuda es insostenible. ¿Qué quiere decir traducido? Y los vencimientos de deuda que tenemos en los próximos meses los vamos a patear más adelante.